Os invito a buscar en vuestras Biblias el capítulo 3 de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 3, desde el 14 en adelante, el mensaje a la iglesia de Laodicea. Pero hoy quisiera detenerme en la frase «sé pues celoso y arrepiéntete» del versículo 19. Sé pues celoso y arrepiéntete. Tenéis el mensaje delante, podéis recordarlo vosotros con vuestras Biblias. Quisiera detenerme en ese texto, sé pues celoso y arrepiéntete. En mi opinión nos plantea una pregunta que es necesario que resolvamos para nosotros. Y es la siguiente, la que está ahí escrita: los cristianos de Laodicea, como los cristianos de todos los tiempos, cuando nos equivocamos, nos arrepentimos y pedimos perdón, ¿o no? ¿Verdad que sí? Como los cristianos de todos los tiempos. Sin embargo, el testigo fiel y verdadero le dice a Laodicea que se arrepienta. Pero si nosotros decimos que nos arrepentimos cuando pecamos, ¿por qué el testigo fiel y verdadero dice que nos arrepintamos? Le dice al ángel de la iglesia en Laodicea: sé pues celoso y arrepiéntete. Pero si nosotros, cuando estudiamos la Biblia, por primera vez nos enseñan en el cuarto o quinto estudio bíblico normalmente acerca del arrepentimiento y el perdón de los pecados, ¿no es verdad? Y desde entonces aprendemos que cuando, no queremos pecar, pero si un día caemos, el mecanismo de regreso es arrepentirnos y seguir adelante. ¿Por qué entonces el mensaje a la Odisea se resume en sé celoso y arrepiéntete? ¿Qué os parece, hermanos? ¿Por qué al ángel de la iglesia en la Odisea se le dice que se arrepienta? Si eso ya es práctica habitual de un cristiano. ¿Alguna idea que queráis compartir? ¿Queréis que avancemos en este punto? ¿Sí? Recuperamos una imagen de otras semanas, de otros sábados, pero no la vamos a comentar, solamente es para que lleguemos a entender la razón que tiene el testigo fiel y verdadero para decirle a la Odisea que se arrepienta. Vosotros sabéis bien que en el santuario había dos tipos de actividades. La primera, una actividad diaria que englobaba tanto el espacio del atrio como del lugar santo, y donde lo que se hacía era un sacrificio de tarde y de mañana, la ofrenda del incienso, luego en el lugar santo, en el altar aquí, y sacrificios especiales por los pecados individuales cuando alguien traía su propia ofrenda y el sacerdote que estaba allí la ofrecía por él. Sin embargo, habremos de reconocer que cuando un pecador llevaba su ofrenda o se aprovechaba de la ofrenda que mañana y tarde se entregaba ya en el santuario, cuando un pecador acudía a ese remedio, a ese recurso, lo hacía arrepentido por su pecado, ¿sí o no? Porque quien no se arrepiente ya no busca la solución en un Salvador o en el símbolo de un Salvador, y va arrepentido. La segunda parte del servicio en el santuario era en el lugar santísimo una sola vez al año. Ahí dice: la sangre de Cristo, ofrecida en beneficio de los creyentes arrepentidos, les aseguraba perdón y aceptación cerca del Padre. Pero, y esto es muy importante, pero no obstante sus pecados permanecían inscritos en los libros de registro. ¿Esto qué quiere decir? Cuando un pecador se arrepiente de su pecado y pide perdón, su pecado es trasladado al santuario celestial, pero ¿está libre para siempre ya de él?
¿no? Fijaos bien, la sangre de Cristo, ofrecida en beneficio de los creyentes arrepentidos, les aseguraba perdón y aceptación cerca del Padre. Pero, no obstante, sus pecados permanecían inscritos en los libros de registro. Había constancia todavía. Como en el servicio típico había una obra de expiación al fin del año, así también antes de que la obra de Cristo para la redención de los hombres se complete, queda por hacer una obra de expiación para quitar el pecado del santuario. Es decir, que en la cruz y por la intercesión de Cristo en el lugar santo del santuario celestial, nosotros obtenemos el medio para que nuestros pecados sean trasladados allí, en espera de una expiación final. Pero no todo se hizo en la cruz. El plan de Dios para salvar al hombre culmina con lo que ha de hacerse en el lugar santísimo, con lo que se está haciendo. Este es el servicio que empezó cuando terminaron los 2300 días. ¿Año? Entonces, así como lo había anunciado Daniel el profeta, nuestro sumo sacerdote entró en el lugar santísimo para cumplir la última parte de su solemne obra, la purificación del santuario. Fijaos, el ritual diario del santuario exigía el arrepentimiento del pecador. El pecador acudía a la solución de la víctima inocente, pero debía acudir arrepentido. ¿Estamos de acuerdo? El ritual de las expiaciones, al final del año litúrgico en el santuario, que simboliza lo que Cristo hace hoy en el santuario celestial, exige, sin embargo, un arrepentimiento distinto y especial. Una cosa es el arrepentimiento del diario, otra cosa es el arrepentimiento para el día de las expiaciones. Vamos a profundizar un poquito en esto. Para hoy, nosotros hoy, la Iglesia de la Odisea, necesitamos una vivencia del arrepentimiento distinta, mayor y más profunda. Y eso en función del tiempo y de los acontecimientos del plan de la salvación en el lugar santísimo que estamos viviendo. Una vez más, para dejar la idea asentada, leo de Patriarcas y Profetas, la cita leída antes era del Conflicto de los Siglos, página 474. La cita que estamos leyendo ahora es de Patriarcas y Profetas, página 369. Dice así: en la ofrenda por el pecado que se hacía durante el año, es decir, en el ritual del atrio y el lugar santo, se había aceptado un sustituto por el pecador. Pero la sangre de la víctima no había hecho completa expiación por el pecado. Esta es una idea fundamental que diferencia la comprensión adventista del plan de la salvación del resto de la cristiandad. El resto de la cristiandad entiende que la expiación completa se hizo en la cruz. Fijaos bien, la sangre de la víctima no había hecho completa expiación por el pecado. Solo había provisto un medio en virtud del cual el pecado se transfería al santuario, del pecador al santuario. Al ofrecerse la sangre, el pecador reconocía la autoridad de la ley, confesaba la culpa de su transgresión y expresaba su fe en aquel que había de quitar los pecados del mundo, pero no quedaba completamente libre de la condenación de la ley. Necesitamos encuadrar el mensaje a la Odisea: sed pues celoso y arrepiéntete,
dentro del conjunto de las verdades del plan de la salvación. El asunto no es, he pecado, me arrepiento, pido perdón a Dios y ya para siempre. Esto no es así. La diferencia consiste en entender qué ocurrió cuando el ser humano pecó por primera vez. Cuando Adán y Eva pecaron, se hicieron responsables de su decisión. Nosotros no somos responsables de lo que ellos decidieron hacer, de su desobediencia, ¿o sí? No estábamos allí. Nosotros no somos responsables, no somos culpables de lo que ellos hicieron. Pero, además de que ellos cargaron con una culpa, se produjo que la enemistad del hombre con Dios se instaló en nuestro ser. ¿Recordáis Génesis 3:15? Y pondré enemistad entre ti y la serpiente, entre tu descendiente y la descendiente de ella. Es decir, Dios tenía que volver a poner enemistad en el corazón del ser humano contra el pecado. Entonces, ¿qué es lo que había ocurrido? Adán y Eva cargaron con una culpa personal, que descargaron en el Cordero luego. Pero había ocurrido algo más. ¿Ese algo más qué es? Eso es que la enemistad con Dios se instaló en el corazón del ser humano, como cuando un virus informático se instala en un disco duro. La redención no consiste solo en que Dios te perdona la culpa de tus actos contra su ley, sino que además necesita desinstalar o eliminar ese virus, permitidme la expresión, desinstalar de ti la enemistad para con Dios e instalar la amistad para con Dios. Entonces el pecado es transferido al santuario, pero eso no significa que en ese mismo momento el pecador es un gran amigo de Dios, no. Vamos a descubrirlo enseguida. Cristo en su santuario, página 44. En el lugar santísimo del santuario celestial, dice la cita, aunque la sangre de Cristo debía librar al pecador arrepentido de la condenación de la ley, no había de anular el pecado. Este queda registrado en el santuario hasta la expiación final. Así, en el símbolo, la sangre de la víctima quitaba el pecado del arrepentido, pero quedaba en el santuario hasta el día de la expiación. De modo que nosotros debemos tener claro, como adventistas, como gente que entiende la Biblia en profundidad, que la redención, lo que Cristo hace en el santuario por nosotros y lo que hizo en la cruz, lo que hizo con su vida inmaculada, es reparar los desperfectos que produjo el pecado. Y los desperfectos del pecado no consisten solo en una culpa personal cuando peco, sino en la instalación en nuestro ser de una enemistad con Dios. En la sangre de Cristo encontramos remisión de la culpa. Está bien, ya no eres culpable de tus actos. Son transferidos al santuario donde esperan una absoluta destrucción algún día, pero es necesario que Dios produzca en nosotros también el que nazca la amistad con Él y desaparezca la enemistad, la amistad con el pecado. Y yo sé que esta idea puede estar extrañándoos un poco a algunos porque diréis, yo no soy amigo del pecado, yo no soy enemigo de Dios. Bueno, vamos a tener un poquito de paciencia. Recordemos esta idea. La redención soluciona el problema al pecado y a lo que hizo el pecado, no solo a la culpa personal. Otra idea fundamental de nuestras enseñanzas es la idea de que la purificación del santuario o la expiación en el lugar santísimo no es lo mismo que el juicio investigador. Vosotros sabéis que desde 1844 comenzó en el cielo el juicio, al que nosotros llamamos juicio investigador. Y también decimos que es el día de la expiación. Todo esto os suena mucho. Pero ambas cosas no son la misma cosa.
Dice, así como en la antigüedad, leo del Conflicto de los Siglos, página 474. Así como en la antigüedad los pecados del pueblo eran puestos por fe sobre la víctima ofrecida y por la sangre de ésta se transferían figurativamente al santuario terrenal, así también en el nuevo pacto los pecados de los que se arrepientan, es decir, cuando una persona se arrepiente hoy, son puestos por la fe sobre Cristo. ¿Y qué ocurre con ellos? Son transferidos al santuario celestial. Y así como la purificación típica de lo terrenal se efectuaba quitando los pecados con los cuales había sido contaminado, es decir, en el lugar santísimo aquel día al año de lo que se trataba era de quitar toda la contaminación del santuario, así también la purificación, estamos aquí ahora, así también la purificación real de lo celestial, si decimos que nuestros pecados fueron allí y permanecen allí, aquello ha de ser purificado. Así también la purificación real de lo celestial debe efectuarse quitando o borrando los pecados registrados en el cielo. Pero antes de que esto pueda cumplirse, el borrar los pecados registrados en el cielo es la expiación, la obra de borrar. Pero antes de que esto, es decir, antes de que la expiación pueda cumplirse, deben examinarse los registros. Eso es la obra de juicio investigador, para determinar quiénes son los que por su arrepentimiento del pecado y su fe en Cristo tienen derecho a los beneficios de la expiación cumplida por Él. Fijaos bien, nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, los pecados son transferidos al cielo y Dios promete eliminarlos para siempre, la obra de la expiación. Pero la expiación beneficia solo a aquellos que, después de ser juzgados, son hallados dignos de ella. Luego, juicio y expiación no son la misma cosa. ¿Me seguís? Se hace un juicio sobre el pueblo de Dios para determinar, quiénes son los que por su arrepentimiento sus pecados serán borrados. Lo que quiere decir que nuestros pecados no fueron borrados completamente cuando nos arrepentimos al conocer al Señor. Hay un juicio que determinará si seremos beneficiarios o no de la expiación en el lugar santísimo. Me gustaría escuchar vuestros pensamientos. ¿Qué estáis pensando? Sí, el arrepentimiento y su fe en Cristo, sí. La obra del juicio investigador y el acto de borrar los pecados tienen que realizarse ambos antes de la segunda venida de Cristo. Pero no son el mismo evento. La expiación se produce a consecuencia del juicio. ¿Por qué? Pues porque una cosa es que se te hayan perdonado los pecados y otra cosa es que se te haya instalado la amistad con Dios. ¿Veis que la cosa no es la misma? Voy a poner un ejemplo. Al menos como desde el prisma de un pastor se vive esto. Uno se arrepiente cuando conoce a Cristo. Yo recuerdo mi experiencia cuando me empezaban a enseñar acerca de Cristo y de las verdades de la Biblia. Uno se arrepiente cuando conoce a Cristo y pide perdón a Dios con mucha sinceridad, y sus pecados son transferidos al santuario celestial. Y en la vida cristiana, pues aunque uno no quiere pecar por la debilidad, pecas y te arrepientes otra vez de esos nuevos pecados, y también esos pecados son transferidos al santuario celestial. Durante nuestra vida cristiana en esta tierra,
quiere, además de transferir nuestros pecados allí, quiere desinstalar de nosotros la amistad con el pecado. No solamente quitarnos la culpa de los pecados, sino quitarnos de nosotros la amistad con el pecado. Pues bien, el juicio investigador descubre si el pecador mantiene su amistad con el pecado. Si el pecador no mantiene su amistad con el pecado, todos sus pecados son borrados, es decir, la expiación le beneficia. Caigamos en la cuenta de lo siguiente. ¿Puede en un pecador arrepentido, sinceramente, puede sin embargo seguir viva la enemistad con Dios o la amistad con el pecado? Por ejemplo, ¿por qué cuando un ser humano arrepentido delante de Dios vive el beneficio de que Dios transfiera su culpa al santuario, sin embargo, ocurre que si se le presentan las exigencias de las verdades de Dios, en muchas ocasiones esa persona se rebela contra esas exigencias? No sé si entendéis lo que quiero decir. ¿Por qué se rebela cuando alguien le dice a una persona que es cristiana, no, pero Dios quiere esto, mira, en su palabra dice así, y entonces esa persona se rebela contra eso? No, porque... Y sin embargo, se arrepintió de sus pecados y fueron transferidos al santuario. ¿Por qué ocurre esta actitud ahora? Efectivamente, Pastor Rodríguez, porque su pecado, en cumplimiento de la lealtad de Dios, cuando se arrepintió, su pecado fue transferido al santuario, en espera de borrarlos al día final. Pero aún no se ha instalado en él la amistad con Dios. Por eso somos capaces, queridos hermanos, de quedarnos en la vivencia del lugar santo y nunca pasar al lugar santísimo. Pero necesitamos aquella experiencia si hemos de ser salvos en la última generación. ¿Por qué un cristiano arrepentido que aceptó a Cristo como su Salvador se opone a las verdades reveladas por el Señor? A tal o cual verdad. Porque la amistad con el pecado perdura todavía en su corazón. Está aún instalada como una garrapata ahí. Y necesitamos entender que lo que Dios quiere es quitarnos esa culpa que transfiere al santuario, pero quitarnos también la garrapata. Para que nuestra intención, nuestro deseo, nuestra voluntad esté todo en armonía con Dios. Porque la amistad con Dios se ha vuelto a instalar en nosotros. Por la gracia en Cristo, por la obra del Espíritu Santo en nosotros. Pero nadie piense que se beneficiará de la obra final de expiación en el borramiento de todos los pecados del santuario, todos los pecados confesados, si la amistad con el pecado está todavía instalada en su ser. No. Quizá Dios por misericordia llevará a muchos al descanso antes de su venida. Pero aquellos que vivamos para su venida, habremos de experimentar esta gran verdad. Pero esto no es un mandamiento gravoso, es la promesa grande de Dios de librarnos del poder del pecado. ¿Lo queréis? Claro que lo queremos. Pero debemos ser conscientes, porque vivimos la mayor parte del tiempo, vivimos como viviera un hermano evangélico que no tiene más luz y que entiende que el arrepentimiento consiste solamente en ese acto de contrición que te hace pedir perdón a Dios en un momento dado. Eso no es suficiente en el día de las expiaciones. Dios mandaba al pecador arrepentido llevar su corderito o aprovechar del que se ofrecía mañana y tarde en el santuario arrepentido. Pero el día de la expiación, Dios le mandaba un especial
una especial vivencia del arrepentimiento. Lo podéis leer en Levítico 16:31, por ejemplo. Levítico 16:31, Dios le dice a su pueblo: y el que no se arrepienta este día será cortado de su pueblo. Pero si ya se había arrepentido de cada pecado del que pidió perdón, sí, se había arrepentido de lo que había hecho, pero había sido consciente, y ahora veréis en qué hay que ser consciente, había sido consciente de esa garrapata clavada en su alma, que es la amistad con el pecado, para que el Espíritu Santo sacara eso. O había vivido en rebelión contra Dios. ¿Cómo puede ser que lleguemos al último día discutiéndole a Dios lo que nos pide y habiendo sinceramente vivido el arrepentimiento y pedido perdón a Dios por cada pecado, y sin embargo, si te presentan las verdades de la palabra de Dios, las discutes? ¿Cómo puede ser? No puede ser para los cristianos al fin, queridos hermanos. No puede ser. Podéis leerlo también en Levítico 23:29. El que no se arrepienta aquel día, el día de las expiaciones, será cortado de su pueblo. Pero ya se había arrepentido, sí, pero este día requiere un proceso de arrepentimiento más profundo y responsable, porque la obra que se hace es definitiva. Tengo la impresión, mis queridos hermanos, que como pueblo nos olvidamos de estas grandes verdades que fueron un descubrimiento que motivó a tantos de nuestros pioneros, que motivó el nacimiento de esta iglesia, no esta, sino la iglesia adventista. Me da la impresión que con el paso del tiempo nos olvidamos de esto, que es la esencia del mensaje adventista, que no es que Cristo viene, sino prepararnos para que Cristo viene. Y en esto consiste la preparación. Retomo esta de otro tema pasado para recordar algo solamente, pero sin comentarla. Conflicto de los siglos, página 671. Ahí mostramos un panorama de la historia de la salvación. Cuando termine el mensaje del tercer ángel, la misericordia divina no intercederá más por los habitantes culpables de la tierra. El pueblo de Dios habrá cumplido su obra, habrá recibido la lluvia tardía, el refrigerio de la presencia del Señor, y estará preparado para la hora de prueba que le espera. Los ángeles se apuran, van y vienen de acá para allá en el cielo. Un ángel que regresa a la tierra anuncia que su obra está terminada. El mundo ha sido sometido a la prueba final y todos los que han resultado fieles a los preceptos divinos han recibido el sello del Dios vivo. Entonces Jesús dejará de interceder en el santuario celestial. Es decir, como que llegará ese momento, la Odisea recibe el mensaje para sí, el mensaje a la Odisea, para que pueda estar preparada para que cuando llegue este momento, pues no esté perdida. Porque el momento final llegará. Y Dios en su amor, igual que envió a Cristo, igual que envió el Espíritu Santo, igual que nos sostiene cada día, mandó a la Odisea un mensaje para que no se perdiese. Algo así como si dijéramos, porque tanto amó Dios a la Odisea, que le dio su mensaje, para que todo el que quiera escuchar no se pierda en este pueblo y tenga vida eterna. La actitud que nos indica el testigo fiel y verdadero a los laodicenses. Él dice, Apocalipsis 3:19, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. En el contexto de la obra de expiación final, uno puede pensar que no es amigo del pecado o no es enemigo de Dios, pero debe revisar esto. Quizá no, quizá sí y no lo sepa. El problema de la Odisea es su inconsciencia, porque no sabes que eres miserable, pobre, ciego y desnudo. No es porque sea mala persona, sino porque es inconsciente. Y eso nos llama a nosotros a un examen de conciencia. Fijaos que, como dice la Biblia en Romanos 8:7, la tendencia de la carne es enemistad contra Dios. Es decir, lo natural en el ser humano es la enemistad con Dios.
el aceptar sus beneficios, el perdón, pero no querer vivir de acuerdo a las exigencias de Dios. Y eso no muestra más que la enemistad instalada en el ser humano. Pero si leemos estos dos versículos, nos daremos cuenta que podemos ser motivados a buenas cosas por la enemistad contra Dios. Lucas 23:34, por ejemplo. Allí dice: entre tanto Jesús decía: Padre, perdónalos, aunque son tan malos. ¿Decía eso? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Aquella gente estaba matándolo, pero los motivos profundos por los que Jesús estaba muriendo, ellos no los conocían. Argumentaban otros, pero los motivos profundos no los conocían. Ellos no se estaban dando cuenta de que estaban siendo el martillo y el clavo del demonio para matar a Jesús. ¿O sí se daban cuenta? No, no saben lo que hacen. Tenían otros motivos. Sí, pero ellos no sabían el motivo profundo. Y el motivo profundo que los animaba no era otra cosa que la enemistad contra Dios, que encontraba sintonía con la voluntad del diablo. Y ellos no se daban cuenta. Otro texto, 1 Corintios 2:8. 1 Corintios 2:8. Dice así: sabiduría que ninguno de los príncipes de este mundo ha entendido, que si la hubiesen entendido, nunca hubieran crucificado al Señor de la gloria. Si ellos hubieran sido conscientes de qué estaba ocurriendo en el Gólgota aquel viernes, no lo habrían matado. Sabían que estaban crucificando a un inocente, como tú dices, Antonia. Lo que no sabían es que estaban dando rienda suelta a su inconsciente enemistad contra Dios. Pues todos participamos de ese problema, por nacimiento. No participamos por nacimiento de la culpa de Adán, no. Luego tenemos las nuestras, cuando pecamos, pero las llevamos al santuario, a través de Cristo. Pero todos participamos por nacimiento de tener instalada la enemistad contra Dios en nuestro ser. Esto exige de nosotros reflexión seria y responsable, que es lo que se llama el arrepentimiento necesario para el día de las expiaciones en el lugar santísimo. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Es primer tomo de Joyas de los Testimonios, página 66. Los que resisten en cada punto, que soportan cada prueba y vencen a cualquier precio que sea, han escuchado el consejo del testigo fiel. Fijaos bien, lo voy a decir de otra manera. No se trata de que por su intento de vencer a la tentación piensan que van a salvarse, sino que a causa de que la amistad con Dios se ha instalado en su ser, o, lo que es lo mismo, aquellos que a causa de que la enemistad contra Dios se ha desinstalado ya de su ser, vencen las tentaciones. Porque ahora lo que les gusta es lo que Dios quiere. No discuten las órdenes de Dios. Hayan placer en meditarlas y en hacerlas. No es una lucha entre la tentación y ellos. Viene la tentación, pero lo que desean es otra cosa. No ha cambiado su naturaleza de pecado, pero se ha instalado en ellos la armonía con Dios. O se ha desinstalado de ellos la enemistad con el pecado. Han escuchado el mensaje del testigo fiel y recibirán la lluvia tardía y estarán preparados para la traslación. Porque no está preparado para la traslación un cristiano que se ha arrepentido, que ha pedido perdón, cuyos pecados han ido al santuario celestial y porque fueron quitados de encima de él, no está preparado para la traslación.
porque si es llevado así al cielo, seguirá siendo enemigo de Dios en el cielo, perdonado. ¿Qué os parece? Es necesario que la enemistad contra Dios o que la amistad con el pecado sea arrancada de su ser para poder ser llevados allí. Otra cosa es que cuando Cristo viene nuestros cuerpos son preparados para la eternidad, porque evidentemente ni el más joven de nosotros aguantaría más de 80 años viviendo. Cuando Cristo venga no se producirá una transformación moral en nosotros. Repito, cuando Cristo venga no se producirá una transformación moral en nosotros. Se producirá una transformación de estos cuerpos viles que tienden a morirse. Esa transformación, esa desinstalación de la amistad con el pecado ha de producirse ahora, a causa de la intercesión de Cristo en el santuario celestial, por la obra del Espíritu Santo en nuestro interior, real, vivida, experimentada. ¿Y eso en qué se ve? En la armonía de tu voluntad con su voluntad. ¿Puede pecar a alguien que tiene la amistad de Dios instalada en sí? Puede. Porque una cosa es pecar porque uno es un rebelde y dice, sí, pero yo a mi manera, y otra cosa es, pues que eres víctima y que te asalta y te engaña y te seduce. Eso es una cosa, decir, Señor, lo siento, he caído, podía no haber caído, he caído, perdóname en Cristo. Y tu pecado va allí, pero yo, Señor, si me hubiera dado cuenta, yo lo quería como tú lo quieres. Yo ya no quiero pasiones. Y otra cosa es el que, aun sabiendo cuál es la voluntad de Dios, lo hace de otra manera. Ese es amigo del pecado todavía, aunque sus pecados pasados hayan sido perdonados. No tiene nada que ver. La victoria de la Iglesia todavía pertenece al futuro. La Iglesia triunfará. No me refiero a la Iglesia como organización, me refiero al pueblo. Triunfará en Cristo. Pero la victoria esa pertenece todavía al futuro. Y no se va a producir antes de que aceptemos el remedio que Dios nos ha señalado para nuestra situación actual de la Odisea. Y ese remedio es el arrepentimiento. Mucho más allá. Es verdad que es posible preguntarse, ¿de qué me tengo que arrepentir? Ya me he arrepentido de todos los pecados que he cometido. Pues bien, según el mensaje a la Odisea, esta pregunta lógica se debe a una ignorancia o a una inconsciencia acerca de la naturaleza del pecado y cómo se instala en el ser humano. Desde el mundo evangélico y católico se entiende, y nosotros venimos o de los evangélicos o de los católicos, y es fácil que lo entendamos así, que solamente es la culpa por el pecado y que Cristo me la perdone y ya está. No, la Biblia enseña que se instala en ti una enemistad contra Dios. ¿Y de qué hay que arrepentirse? Decíamos, ¿cómo es posible que si nos arrepentimos, sin embargo el mensaje a la Odisea sea, te tienes que arrepentir? Esa era la pregunta del inicio, ¿la recordáis? Pues se trata de que el arrepentimiento necesario para los cristianos del último tiempo, es decir, para los laodicenses, exige un nivel de profundidad y de responsabilidad mayores que en cualquier tiempo de la historia. Como la Odisea mismo, su arrepentimiento es tibio. ¿No es de eso de lo que le reprocha a Dios, de ser tibia? Yo quisiera que fueses caliente o fría. Dios le reprocha que somos tibios, pues también nuestro arrepentimiento es tibio y negligente. Estudiad, hermanos, tomad un tiempo para estudiar cuál es la visión de Dios sobre nosotros, cuando Dios le dice, porque eres ciego, pobre, miserable, desnudo. Estudiad eso a la luz de las Escrituras. Descubrid por vosotros mismos en qué debe consistir nuestro arrepentimiento.
como la Odisea mismo, nuestro arrepentimiento es negligente y tibio con relación a los tiempos que vivimos, es decir, a lo que ocurre en el santuario. Nuestro arrepentimiento, nosotros debemos tomar conciencia de nuestros pecados más graves, no de lo que hago, sino de lo que me motiva a hacerlo, de la enemistad con Dios. Los pecados más graves son, por el enunciado de Dios a la Odisea, son que no amamos a Dios sobre todas las cosas. Compra de mí oro afinado en fuego. Que no amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Idem. Que debemos comprar colirio para ver. Es decir, que no creemos en la palabra de Dios como hay que creer. Que vemos con nuestros ojos, pensamos con nuestra mente, no con la mente y los ojos de Dios. Que estamos llenos de orgullo y sensualidad. Vístete con mis vestiduras. Lo vamos a ver de manera rápida. Esto es de lo que hay que arrepentirse con profundidad hoy en nuestro pueblo. No amo a Dios sobre todas las cosas. Hermanos, dejadme leéroslo tal como me ha salido del corazón pensando en mí primero. Si amase a Dios sobre todas las cosas, pensaría constantemente en Él como pensaba en mi novia. Con un corazón alegre, todo pensamiento sobre Dios me produciría un gozo inmenso. Y no es esto lo que me sucede, sino lo contrario. Con mucha más frecuencia pienso en las cosas de la vida y el pensamiento de Dios constituye para mí un árido esfuerzo. Si le amase sobre todas las cosas, la conversación con Él en la oración sería para mí alimento y deleite y me induciría a una constante comunión con Él. En cambio, no solo no gozo con la oración la mayor parte de las veces, sino que incluso cuando la realizo tengo que esforzarme, lucho de mala gana, me debilito con la pereza y estoy dispuesto a ocuparme con cualquier tontería con tal de abreviar o suspender la oración. La hora me parece un año. Quien ama a otra persona piensa en esa persona constantemente. Todo el día tiene siempre ante sí su imagen, se preocupa de ella y en cualquier circunstancia el ser amado será prioritario. En cambio, yo durante el día escasamente encuentro un rato en el que pueda entretenerme en la meditación de Dios, inflamarme de su amor, y paso las otras horas inmolando sacrificios a los ídolos de mis propios gustos y pasiones. Soy diligente en conversaciones frívolas, a veces hasta degradan el espíritu, y encuentro placer, fíjate. En una conversación espiritual, en cambio, cuando se trata de pensar en Dios me encuentro árido, aburrido, perezoso. Si por casualidad alguien me induce a una inagotable curiosidad de cosas nuevas, de asuntos públicos, de sucesos, busco ávidamente satisfacer mi amor a todo eso. En cambio, me deja indiferente el estudio de la ley de Dios, el conocimiento de Dios y de sus mandamientos. Y esto no solo lo considero una ocupación, no solo no lo considero una ocupación esencial para un cristiano, sino que incluso puedo verlo como un asunto marginal que haré cuando me sobre un rato. En pocas palabras, si el amor de Dios se manifiesta en la observancia de sus mandamientos, no solo no los guardo, sino que me esfuerzo muy poco en guardarlos. Y todo eso me hace ver que no amo a Dios sobre todas las cosas. No amo a mi prójimo como a mí mismo. Porque si amase a mi prójimo como a mí mismo, sentiría sus desgracias y me alegraría con sus alegrías, su bienestar, su honor, su felicidad me alegrarían como si fuesen los míos. Pero no solo no estoy decidido a dar mi vida por mi prójimo,
sino que ni siquiera sacrifico mi felicidad, mi bienestar, mi paz, mi tiempo, mi comodidad por el bien de mi prójimo. En cambio, siento curiosidad cuando me cuentan la infelicidad de los otros, y es más, no me afecta. Bueno, quizá un poco. En lugar de disimular con amor las malas acciones de mis hermanos, las comienzo a comentar con los otros y las juzgo. Sus alegrías, en cambio, no me dicen nada. Si acaso suscitan en mí un sentido sutil de envidia y desprecio que, por supuesto, disimulo muy bien. No creo en su palabra seriamente, colirio. Porque si creyese en su palabra seriamente, de verdad, con la fe que exige, me dedicaría incesantemente a su lectura. La estudiaría y haría mis delicias fijando en ella mi devota atención. La sabiduría, piedad y amor que encierran me conquistaría y me daría la alegría de estudiar día y noche la ley de Dios, como el rey David. Me alimentaría con la palabra de Dios como el pan de cada día y mi corazón sería atraído a observar sus preceptos. No habría fuerza humana que me distrajese de esta tarea. Y sin embargo sucede lo contrario. Si escucho y leo de vez en cuando la palabra de Dios, lo hago por necesidad o por curiosidad, y dado que no me acerco a ella con profunda atención, la encuentro árida y poco interesante. Normalmente llego al final de mi lectura sin haber sacado demasiado fruto. Estoy siempre dispuesto a pasar a lecturas o distracciones profanas en las que sí encuentro mayor placer y más fácil y nuevos incentivos. Si creyese en lo que dice sobre la vida eterna y estuviese firmemente convencido y creyese sin duda posible que vendrá Jesús y habrá una eternidad para los justificados en Él, no cesaría de pensarlo ni un momento, porque la vida se me pasa. El solo pensamiento de la inmortalidad me infundiría el deseo de vivir aquí como peregrino que se dirige a su patria. Desgraciadamente me sucede lo contrario. No pienso en la eternidad y considero el fin de esta vida terrena o la venida de Jesús como el límite último de mi existencia. En mí se oculta un secreto pensamiento. Aunque diga que creo en la inmortalidad, lo digo solo con la cabeza. El corazón está muy lejos de una firme convicción, como abiertamente testifican mis acciones y mi ansia constante de satisfacer mis gustos y mi yo. No creo seriamente en su palabra. Vestiduras para cubrir tu desnudez. Estoy lleno de orgullo, sensualidad y autosuficiencia. No me tengo que extender tanto aquí, lo confirman todas mis acciones. Si descubro algo bueno en mí, deseo ponerlo en evidencia o vanagloriarme delante de los demás. O si no, porque soy tímido, complacerme íntimamente en mi interior. Aunque externamente me presente como humilde, sin embargo atribuyo todo el mérito a mis fuerzas y me considero superior a los otros, aunque no lo diga. Si noto en mí una falta, trato de justificarla. Yo soy así. Me enrabieto con quien no me aprecia y los considero unos incapaces. Me jacto de mis cualidades, considero mi fracaso como un insulto. Gozo, sin embargo, con las desgracias de mis enemigos. Si hago algo bueno, mi meta es la alabanza, la satisfacción espiritual o el halago de los otros. En síntesis, hago de mí mismo un ídolo al que doy culto ininterrumpido, buscando en toda ocasión mi placer y el alimento de mis pasiones. Queridos hermanos, si prestamos atención a lo dicho, o si ignorando lo dicho
nos enfrascamos en el estudio profundo y personal del mensaje a la Odisea, si somos capaces de engañar por un momento al yo carnal que se molesta cuando escucha o lee esto, entonces podremos comprender por qué se aconseja a la Odisea que se arrepienta. Termino con esta diapositiva. La obra de Cristo en el santuario celestial consigue dos propósitos que neutralizan los efectos del pecado. El primero, borrar nuestros pecados confesados. Y el segundo, liberar a sus hijos de la enemistad contra Dios. ¿Qué necesidad tan grande tenemos? Este inútil palabrero más. Pero qué necesidad tan grande si pensáis que así vamos al cielo. Qué equivocados estamos. Tomaoslo en serio, queridos hermanos. Buscad antes el reino de Dios, pero haced caso a la reprensión del Señor, que castiga al que ama. Poned por obra este mensaje. Y quiera Dios que no pase mucho tiempo hasta que Jesús vuelva. Que el Señor nos ayude, nos restaure, nos alce. Que la alabanza sea para Él.